Todos decimos en la tefilá de Hanukkah varias veces, en el Nusach Bimei Matitya, decimos que Hashem nos hizo un milagro en la guerra de Hanukkah y entregó a los fuertes en la mano de los débiles, a muchos en la mano de pocos y a los Reshaim en la mano de los Tzadikim. El punto que vamos a explicar hoy es lo que está escrito, que Hashem entregó a muchos en manos de pocos. Primero que nada, hay varias opiniones. ¿Cuántos eran los Hashmonaim que guerrearon contra los Yevanim? ¿Cuántos pocos eran? Encontramos en esto tres opiniones principales. Rashi en Devarim escribe que los Hashmonaim eran 12 personas que eran los que guerrearon contra los Yevanim. En la Megilá de Antiochus está escrito que eran 5 personas, no 12 personas, todavía menos. Eran los hijos de Matitya Kohen Gadol, que eran Yehudá, Shimón, Yehonatán, Elazar y Yohanan. Ellos 5 fueron los que guerrearon contra todo el ejército de Yaván. Y la tercera opinión es a los que dicen que eran alrededor de 200 personas, el ejército de los Hashmonaim, y ese ejército de 200 personas le ganó a un ejército de miles de soldados de los Hashmonaim. La pregunta que resalta en este punto es que nosotros conocemos la regla en toda la Torah que dice En Somjim Alanes. No se puede apoyar a una persona que le van a hacer un milagro. Una persona no puede arriesgar su vida apoyándose en que Hashem lo va a salvar por medio de un milagro. Entonces, ¿cómo puede ser que los Hashmonaim se metieron a guerrear contra un ejército tan poderoso, tan potente como era el ejército de Yaván en esa época, siendo tan pocos y arriesgando su vida en una guerra de este tipo? A esta pregunta encontramos 4 respuestas principales. La primera respuesta es, acorde a lo que dice el Eben Ezra en el libro de Shemot, que el Eben Ezra es una pregunta muy fuerte. Nosotros sabemos cuando Am Israel estaba antes de pasar el Mar Muerto, el Yam Suf, tenían mucho miedo de Mitzrayim. El Eben Ezra pregunta, si es que los Yehudim eran 600,000 personas, ¿cómo temían de los Mitzrim, que en ese momento no eran tantos? Ellos eran muchísimo más. Contesta sobre esto el Eben Ezra que en una guerra no nada más lo que cuenta es la fuerza física y la fuerza corporal, la fuerza espiritual, la fuerza de voluntad que tiene la persona para la guerra es lo que hay veces cuenta para determinar quién va a ganar la guerra. Dice en este caso, los Yehudim, debido a que eran esclavos de los Mitzrim tantos años, no tenían el autoestima, no tenían la fuerza emocional para guerrear en contra de los Mitzrim. Entonces, aún que eran mucho más en cantidad, los Yehudim temían que los Mitzrim les iban a ganar. Según esto, podemos explicar que realmente los Yevanim eran mucho más, pero los Hashmonaim tenían una autoestima y un nefesh, un poder interior de guerrear muy muy fuerte, y eso fue lo que les dio la fuerza para ganar la guerra contra los Yevanim, aún siendo mucho menos que el ejército tan grande. Esa es la primera respuesta. Según esto, explicamos que lo que dice el pasuk Giborim beyad halashim, que Hashem entregó a los fuertes en las manos de los débiles, se refiere únicamente a la fuerza física, pero realmente los Hashmonaim eran más fuertes en su espíritu. La segunda respuesta es que debido a que los Hashmonaim eran gente con un nivel espiritual muy alto, podían apoyarse en el milagro de Hashem. Y esto se puede explicar de varias maneras. Son muy famosas las palabras
del Or HaChaim HaKadosh, que hace una pregunta sobre lo que encontramos que Moshe Rabenu partió el mar, y este milagro se recuerda en todas las generaciones, en la fiesta de Pesaj, y sin embargo encontramos más adelante en la historia que algunos Emoraim partían ríos y no se hace tanto escándalo por estos milagros. Entonces, ¿por qué el milagro de Moshe Rabenu llama más la atención? Sobre esto contesta el Or HaChaim que Moshe Rabenu estaba antes de que se entregue la Torah, y antes de que se dé la Torah no tenían los Talmidei Jajamim esa fuerza de dominar la creación, pero después de que se entregó la Torah, como los Emoraim, tenían mucha fuerza para dominar la Briá, dominar toda la creación según sus necesidades. Y esto no es algo que le podemos llamar un milagro, es solamente una cosa de la naturaleza, que la naturaleza está meshubedet, está subyugada a los Talmidei Jajamim. Y con esto podemos explicar que los Hashmonaim, debido a que eran Talmidei Jajamim, tenían la categoría para poder hacer milagros, y no se considera que ellos se apoyaban en un milagro. Con esto se explica muy bien lo que dice en la Tefilá, que Hashem entregó a los Zedim, a los malvados, Beyat Osket Torateja, justamente porque ellos eran Oskim Batorah, se ocupaban en el Limud Torah, tenían esa categoría de poder apoyarse en un milagro, pues sabían que toda la creación está subyugada. Otra explicación sobre esto es lo que dice el Ramban en el libro de Iyov, que aquellas personas que están totalmente apegadas a Boreolam, que todo el tiempo su alma está apegada a Boreolam, Hashem los cuida de cualquier cosa mala. Y aun cuando son cosas arriba de la naturaleza, Hashem los cuida que no les pase ningún daño. Sobre esto podemos decir de la misma manera que los Hashmonaim, debido a que eran gente apegada a Boreolam todo el tiempo, los cuidó Boreolam en la guerra. Y por último, en esta segunda respuesta podemos traer las palabras tan impresionantes del Rambam, que escribe en Alajot Melachim, donde el Rambam habla de todas las alajot, de las guerras y de los reyes que hacían en los tiempos de antes, y escribe el Rambam unas palabras así: Bejola nilham bejol libo velo pajad, aquel soldado que guerrea con todo su corazón, sin miedo, betie kavanato lekadesh et Hashem bilbad, y sea su intención de santificar el nombre de Boreolam, mubtach lo, tiene una garantía, shelo imtzaneze, que no va a tener ningún daño, velo tagieu ra, y no le va a pasar ni una cosa mala. Un soldado que guerrea con todo su corazón, con su intención de lekadesh, de santificar el nombre de Boreolam, Dios lo cuida en la guerra. Y esto es lo que pasó en los Hashmonaim, ya que ellos iban a guerrear con toda su alma, con todo su corazón, y era su intención únicamente lekadesh et Hashem bilbad, santificar el nombre de Boreolam. Boreolam los cuidó en esta guerra contra los Yevanim, y no se considera que Hashem se apoyó, y no se considera que ellos se apoyaron en un milagro, pues es algo que en todas las guerras Hashem garantiza a aquel soldado que guerrea para santificar su nombre, que Él lo cuida, que no le pase nada mal. Esta es la segunda respuesta sobre la pregunta. La tercera respuesta es, y la escribe sobre esto el libro Tzeror Amor en Perashat Vaet Hanan, y también el Bach en Alajot de Hanukkah. Los dos dicen algo grandioso. Dicen ellos dos que los Hashmonaim, en el momento de la guerra, realmente pensaban morir. No pensaban ganar la guerra, debido a que se enfrentaban a un ejército mucho más potente que el de ellos. Pero ellos entregaron su vida para morir al Kiddush Hashem. Y por este zehut tan grande, que ellos entregaron su vida para morir al Kiddush Hashem, Boreolam les hizo esa guerra, ese milagro tan grande de que ganen la guerra. ¿Cuál es la explicación sobre esto? Que ellos podían entregar su vida. Nosotros sabemos que la persona debe de cuidar su alma y su cuerpo en todo momento, como dice el pasuk, Benishmartem meod de nafshotechem. Sobre esto escribe el Minhat Chinuch algo fabuloso. El Minhat Chinuch dice que aunque todas las mitzvot de la Torah sabemos que
la vida va antes. En la mitzvah que tenemos de hacer guerras contra otros pueblos, ya sea milchemet mitzvah o aún milchemet areshut, cuando es una milhamá, no por mitzvah, pero hay un concepto de que se puede hacer guerras, la persona puede meter en peligro su vida, porque ese es el concepto de guerra. Toda guerra obliga que haya un peligro de vida, y en este tipo de casos no se dice la regla que la sakanat nefashot le gana a la vida. Sakanat nefashot es más importante, sino la mitzvah le gana. También en la guerra se puede hacer de esta manera. Entonces sale que los Hashmonaim entregaron su vida y pensaban morir, pero aún así Boreolam los salvó, porque ellos pensaban entregar su vida nada más por Kiddush Hashem, para santificar el nombre de Boreolam. Encontramos algo muy similar en Abraham Avinu y su hermano, cuando Nimrod los quería echar a la fogata para matarlos. Sabemos que Abraham Avinu se aventó y él no pensaba que Dios le iba a hacer un milagro, y Hashem lo salvó. Y su hermano se aventó nada más pensando que Hashem iba a hacer un milagro, y Hashem no lo salvó. Aquella persona que se entrega totalmente y no espera de Boreolam que le haga un milagro, ahí es cuando Boreolam hace el milagro. Y esto fue lo que pasó con los Hashmonaim. Ellos se entregaron a morir, sabían que iban a morir y entregaron su alma totalmente. En ese momento fue cuando Boreolam hizo el milagro. Una respuesta más sobre esta pregunta es que realmente los Hashmonaim eran gente muy fuerte. No eran gente normal, eran soldados de otro nivel. Eran mucho más fuertes que cualquier soldado del ejército griego, y por eso no se consideraba que se estaban apoyando sobre un milagro, porque ellos sabían que con su fuerza sí había la posibilidad que ganen la guerra aún frente a un ejército tan poderoso. Lo que aparentemente no queda bien, según esta respuesta, es que en el Al-Anisim decimos que Akadosh Baruj Hu entregó Giborim Beyad Halashim. Se entiende que los Hashmonaim no eran fuertes y más fuertes que los Yevanim, al revés, se entiende que los Yevanim eran más fuertes. Sobre esto podemos explicar que lo que está escrito Giborim Beyad Halashim no se refería nada más a la fuerza física, sino a las armas. Los Yevanim tenían mucho más armas que los Hashmonaim, por eso se le llama a los Hashmonaim Halashim, pero realmente en la fuerza física los Hashmonaim eran mucho más grandes que ellos. Y otra explicación se puede explicar que no se refiere a los Hashmonaim, a los hijos de Matitiá, a los 5 hijos que eran súper fuertes, se refiere a los demás soldados que se juntaron con ellos a guerrear, que ellos realmente no eran de la categoría de los Yevanim y mucho menos de los Hashmonaim, pero en realidad los Hashmonaim sí eran muy fuertes. Una última respuesta a este tema, a esta pregunta de cómo se apoyaron en el milagro y salieron a la guerra aún frente a un ejército tan poderoso, encontramos en el libro de Yosifún, el cual lo está citado por Rashi en Zeharia, capítulo 9, pasuk 14. Dice ahí Rashi, en nombre del libro Yosifún, que antes de que inicie la guerra de los Hashmonaim contra los Yevanim, ellos vieron en el Shamaim, vieron en el cielo unas tzurot, unas formas de soldados de fuego que guerreaban contra unos entre los otros. Entendieron de aquí los Hashmonaim una insinuación de parte del Shamaim que Boreolam les iba a ayudar en la guerra. Y esto era considerado como un gilui, como un descubrimiento directamente de Boreolam, que él los iba a apoyar en la guerra. Entonces, por eso no era considerado que se apoyaban sobre un milagro, pues Boreolam mismo les dio ese descubrimiento, les dio ese mensaje en el cual ellos percibieron y entendieron que podían salir a la guerra y Boreolam les iba a ayudar, y fue lo que realmente sucedió en esta guerra, que
Hashem les ayudó, les hizo el milagro y pudieron ganar la guerra contra los Yevanim.